la planeación de los aprendizajes. Dentro de esta planificación educativa o dentro de esta planeación de aprendizajes, tenemos como concepto lo que son tres tipos de, o más que todo, tres papeles necesarios para hacer una buena planificación con respecto al aprendizaje, que sería primero que nada la planificación educativa, en la cual es un proceso que permite concretar el currículo en propuestas prácticas. Más que todo, nos basamos en esto para poder saber cómo dar una clase o cómo es que podemos planificarla de una manera que sea más adecuada hacia nosotros como docentes o que sea una manera más rápida de captación para los estudiantes. El rol del profesor dentro de la planificación, pues es el profesor es un actor clave, ya que él es el responsable del diseño de la planeación y la ejecución de los planos educativos que él ha hecho. Mientras que los beneficios de una planificación es poder mejorar la calidad educativa y tener más que todo organizado todo el contenido que se va a impartir durante la clase. Cuando hablamos de una planificación podemos hablar que las planificaciones están divididas, se podría decir, por lapsos de tiempos, porque tenemos lo que es la planificación anual, la planificación dependiendo de cómo la utilicemos, por ejemplo puede ser semestral, también tenemos la planificación trimestral, la planificación bimestral, que son las que se usan más que todo en escuelas primarias y diversificadas. Y también tenemos lo que es la planificación de clase, ¿verdad? Que más que todo la planificación de clase es la que nos ayuda directamente cuando estamos dentro o más que todo cuando estamos en la clase directamente. Esta planificación lo que hace es que es una guía o es una orientación más que todo para el docente, porque de ahí es donde el docente conoce o sabe cuáles son los temas que estará impartiendo. Hablemos un poco de las fases de planeación. Dentro de las fases de planeación podemos encontrar 5 en las cuales pues tenemos lo que es el diagnóstico, el análisis del problema, el diseño y evaluación, la implantación y nuevamente otra evaluación. Cuando hablamos de diagnóstico dice que necesitamos identificar cuáles son las necesidades y factores educativos dentro de un contexto. Una planeación diagnóstica podríamos decir que es cuando se hace los conocimientos previos, podríamos decirlo así, porque queremos saber qué tanto sabe el estudiante o qué tanto necesitamos reforzar para que el estudiante comprenda con exactitud lo que estamos tratando de enseñar o lo que le vamos a enseñar. Ahora bien, el análisis del problema dice que comprende las dificultades y factores que afectan el aprendizaje. ¿Cuáles podrían ser estos? Podemos decir que los análisis del problema es cuando el docente se enfoca directamente en cómo resolver que el estudiante pues tenga un aprendizaje y que el estudiante tenga un aprendizaje pues muy bueno, ¿verdad? Más que todo para que pues no se le dificulte tanto al estudiante en aprender como al docente en enseñarle lo que pues ya tiene dentro de una planificación. Hablando del diseño, pues esto es más que todo plantear las acciones y parámetros dentro del aula. Por ejemplo, las acciones que se van a tomar, algunos trabajos, eh, planificar más que todo lo que se va a ver dentro de ya sea el trimestre, el bimestre o el año, ¿verdad? Que es lo que busca la planificación. Ahora la implantación es cuando se ejecutan las acciones planificadas, más que todo cuando el docente pone en práctica lo que está por escrito en su planificación y lo lleva a cabo al pie de la letra para poder tener un mejor control tanto de las tareas que se van haciendo como de los temas que se están impartiendo. Y por último tenemos lo que es una evaluación en la cual el docente analiza la pertenencia, perdón, y los logros de los objetivos de los cuales pues vienen dentro de la planificación. La evaluación al docente le sirve más que todo para saber cuánto ha aprendido el estudiante, cuánto es lo que conoce y cómo puede el docente mejorar este conocimiento que el estudiante tiene.
Después de haber hablado de las fases de la planificación, podemos también tocar lo que son los elementos claves dentro de una planificación, los cuales pues son 6, que tenemos lo que es los contenidos, las competencias, los indicadores de logro, las actividades del aprendizaje, los recursos y la evaluación. ¿Qué son los contenidos? Los contenidos se dice que son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, las cuales se incluyen o saberes que incluimos dentro de nuestra planificación. Las competencias pues, son las capacidades desarrolladas para resolver problemas y generar conocimientos en contextos específicos. Las competencias se enfocan más, como lo mencionábamos en un video anterior, en competencias marco y competencias de área, que se enfocan directamente en un área específica o se enfocan en un curso específico, podríamos decirlo de esa manera. Los indicadores de logro pues son evidencias del alcance de las competencias o más que todo son evidencias concretas de que el estudiante logró alcanzar las competencias que pues se estaban estipulando. Por lo mismo es, ¿verdad?, el nombre de indicadores de logro. Las actividades de aprendizaje pues decimos que son tareas alineadas con los niveles desde el conocimiento que nosotros, bueno, desde que el estudiante y el docente pues tienen una conexión y empiezan con el área de enseñanza-aprendizaje para que el estudiante pues conozca y el estudiante pueda llegar a comprender lo que el docente le quiere enseñar. Ahora bien, uno de los elementos clave para que la planificación pues tenga un buen transcurso es, o más que todo son los recursos, los cuales pues podemos dividirlos en recursos didácticos o materiales didácticos, los cuales nos ayudan a nosotros como docentes a poder facilitar la explicación de los contenidos que vienen dentro de nuestra planificación. Y también tenemos lo que son los recursos tecnológicos y los recursos humanos. ¿Qué quiero dar a conocer con recursos tecnológicos? Tenemos lo que son plataformas digitales, mapas mentales, presentaciones, ¿verdad? Los materiales didácticos podrían ser una pizarra, una exposición, ¿verdad? Que nosotros estamos haciéndolas. Y los recursos humanos, que sería el docente para poder orientar o facilitarle a los estudiantes lo que es la explicación de las tareas y al estudiante, que también sería uno de los recursos importantes para que tengamos o para que él esté al tanto del aprendizaje del cual pues se está hablando. Y por último de los elementos, pero no menos importante, es la evaluación, la cual pues es un proceso que mide cuál es el grado de logro o cuánto es lo que el estudiante ha aprendido mediante instrumentos pues vistos anteriormente, ¿verdad? Que es lo que es una lista de cotejo, una rúbrica o una escala de rango, que también podría hacernos de mucha utilidad. ¿Por qué es importante la planificación educativa? Pues más que todo la planificación educativa es uno de los pilares o es un pilar fundamental durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pues es la base estructural o la guía y cómo organizamos nosotros las actividades educativas dentro del lapso de tiempo en la cual pues radica los diversos aspectos que abarcan desde la preparación, desde que el docente está preparando su planificación, hasta los resultados que se ven durante el proceso o la evaluación que obtiene un estudiante. Más que todo lo que la planificación educativa quiere o lo que busca es garantizar la calidad educativa y establecer las metas específicas alcanzables, asegurando que cada actividad educativa tenga un propósito definido. Al elevar los resultados de las planificaciones, se identifica como mejorar las áreas, permitiendo ajustes a futuras intervenciones educativas. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un plan de estudios, es necesario que desarrolle ciertas habilidades cognitivas, sociales y emocionales de una manera equilibrada para poder garantizar, ¿verdad?, una nueva o una excelente calidad educativa, la cual pues no solo le va a servir al docente para saber que el estudiante alcanzó
su logro, ¿verdad? Como lo indica más que todo la competencia y el indicador de logro, sino que también ayuda al estudiante a saber que es capaz de poder alcanzar las competencias e indicadores de logro que el mismo CNB nos está dando, ¿verdad? Además de esto, es importante pues optimizar los recursos disponibles, ya que podemos usar un uso, podemos darle un uso eficiente durante un tiempo en la cual una planificación pues bien estructurada distribuye las actividades de una manera en la cual se aproveche directamente al máximo todo el tiempo de una clase o la sesión en una clase. Siempre y cuando la maximización de los materiales didácticos pues permite identificar y preparar con mucha anticipación los recursos necesarios, tanto tecnológicos, audiovisuales o impresos, evitando improvisaciones. Lo que busca la planificación es evitar la improvisación, porque podemos decir, bueno, vamos a hacer esto de imprevisto, o por ejemplo, bueno, jóvenes, vamos a hacer cierto, bueno, una tarea. Saquen una hoja de papel y vamos a hacer esto tal y como yo les voy a dictar. Entonces, es una improvisación, pues porque el docente no va preparado con material didáctico para hacer una evaluación, podríamos decir, óptima, ¿verdad? Mientras nosotros optimizamos los recursos disponibles, pues también podemos planificar actividades prácticas como un laboratorio basados en materiales que pueda tener la institución donde estemos nosotros laborando, o más que todo los materiales necesarios para poder hacer nuestros laboratorios o evaluaciones en las cuales pues nosotros evaluamos cómo el estudiante se ha desempeñado o cómo es que nosotros como docentes hemos enseñado al estudiante a comprender o a poder retener la información que se le ha estado dando. Hablemos sobre o cómo promueve una enseñanza contextualizada. Tenemos que tener una adaptación directamente hacia el entorno, ya que pues la planificación educativa tiene en cuenta las necesidades específicas con respecto a los estudiantes, dependiendo del contexto cultural, económico y social, que es lo que mencionaba anteriormente en otro video, el cual pues nos indica que tenemos que adaptarnos con respecto al entorno en el cual pues estamos laborando. Por ejemplo, el CNB pues está dividido en regiones, en localidades y a nivel nacional. Entonces esto pues lleva a la adaptación al entorno, ¿verdad? Tenemos que tener una atención a la diversidad, la cual es ayudar a incluir estrategias para estudiantes con diferentes estilos de aprendizajes y capacidades distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes estilos de aprendizaje, no nos referimos a que, o nos referimos más que todo a que muchos de los jóvenes y señoritas que son estudiantes aprenden de maneras distintas. No todos somos iguales a la hora de aprender. Muchos aprenden leyendo, muchos aprenden escuchando, y hay quienes pues aprenden con lo práctico, que es lo que la mayoría de nosotros pues hemos logrado alcanzar, aprender de una manera práctica. A la hora de promover es necesario o es bueno diseñar las actividades, ya sea si trabajamos en una comunidad pues eh, bilingüe, con un alto eh, porcentaje, se podríamos decir, o tenemos una escuela con un alto porcentaje de habitantes de idiomas indígenas, entonces es bueno planificar de una manera pues bilingüe, ya que muchos de los docentes solo son monolingües, es lo que busca la adaptación al entorno y también la atención a la diversidad, ¿verdad? En la cual nosotros pues hablamos el idioma que ellos hablan y así ellos pues también son mejor comprendidos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además de esto también es bueno ya que fortalece el rol del docente. Durante la preparación profesional, la planificación se desarrolla más que todo para que los docentes exploten sus habilidades ya más allá de lo que pues un docente puede hacerlo, para que sean clave dentro de la organización
el análisis y la resolución de los problemas. Además de esto, que el docente pues adquiere una nueva confianza en la enseñanza, ya que con un plan bien estructurado pues el docente se siente más seguro al impartir lo que es su clase, porque el docente conoce lo que él está enseñando y sabe que pues si en algún dado caso uno de los alumnos le puede hacer una pregunta, él está consciente de lo que está enseñando y él sabe cómo responder y aclarar las dudas durante las clases. Si un docente que utiliza una guía de planificación logra pues llegar a unos estándares muy altos y manejar mejores situaciones de imprevisto, ahora no bien un docente pues que usa una planificación y que hace cambios durante no las clases, sino que cuando él está haciendo su planificación para adaptarse mejor al entorno que pues puede, al entorno en el cual puede estar. Además de que puede hacer cambios ya sea por preguntas inesperadas, ¿verdad? Que pues el docente no es que se desvíe de la planificación, sino que el docente está preparado, el cual pues está fortaleciendo su rol, ¿verdad? Como docente. Y se ve que el docente pues se prepara para poder dar una muy buena clase. Además de esto, podemos decir que facilita el aprendizaje significativo. Mediante la conexión con la vida real, se podríamos decirlo de esta manera, o la vida cotidiana, una buena planificación asegura que los contenidos estén alineados a las experiencias y necesidades que los estudiantes pues llegan a tener en ciertos puntos de la vida, haciendo que el aprendizaje sea relevante y útil. Muchos de los estudiantes o muchas de las personas que pues hemos dado clase o hemos recibido clases, decimos, ¿y esto para qué nos va a servir en la vida? ¿Verdad? Y más lo hemos escuchado en los cursos de matemática, ¿verdad? Donde dicen que el trinomio cuadrado perfecto, que entre otros, que los polígonos y entre otros. Bueno, pues sí es necesario y sí es bueno aprenderlo, pero también yo considero que podríamos utilizarlo ya cuando estemos en una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque en la universidad pues se mira más lo que es estos tipos de materias. Pero regresando al tema, es bueno que la planificación pues tenga los contenidos que estén alineados con las experiencias y necesidades de cada estudiante, haciendo que el aprendizaje pues sea más útil, que el aprendizaje sea un poco más concreto y enfocado a los estudiantes que pues son el centro, se podría decir, de la educación. Muchas de las estrategias pedagógicas son efectivas, garantizando pues el uso de los métodos que fomentan la participación activa de un estudiante. Más que todo, cuando hablamos de fomentar la participación activa de un estudiante, es cuando la clase se vuelve una clase constructivista, porque no solo el docente habla, sino que también los estudiantes participan y los estudiantes pues analizan o dan sus puntos de vista con respecto al tema en el cual pues estamos hablando. Cuando hablamos de estrategias pedagógicas efectivas, podemos hacer equipos de trabajo, proyectos prácticos, debates, exposiciones, en las cuales pues el estudiante también participa, como lo mencionábamos anteriormente, el estudiante participa, conoce e investiga los temas que pues se están efectuando. Cuando hablamos de facilitar el aprendizaje significativo, pues decimos que es planificar un proyecto en el cual pues la comunidad enseñe ciertos conceptos, por ejemplo la recolección de basura, el reciclaje dentro de una comunidad, en la cual pues estamos viendo conceptos ecológicos y de responsabilidad social, lo cual pues es un contexto que ayuda al estudiante a poder llevar a cabo conexiones con la vida cotidiana, que es lo que hablábamos hace un momento. Dice que también contribuye a la equidad educativa. Más que todo, cuando hablamos de una equidad educativa, decimos que es una reducción de brechas entre las estructuras y actividades que se garantizan que garantiza que todos los estudiantes tengan oportunidades a las mismas, que tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. Más que todo, cuando decimos equidad educativa,
hablamos de que todos podemos y todos tenemos el derecho de poder recibir una educación de calidad. Además de esto, que como una buena planificación pues prevé lo que es el abandono de los estudios. Muchos de los estudiantes dicen que prefieren el negocio, bueno, es un ejemplo, prefieren el negocio que seguir estudiando, porque el negocio les genera más dinero. Pero ¿qué pasa si el negocio pues no funciona o si el negocio pues se viene abajo? Entonces, a la hora de que tienen un, ¿cómo decirlo? Un título, pues pueden ya respaldarse, ¿verdad? Y poner incluso un negocio directamente con el título o buscar un empleo en alguna institución, ¿verdad? Dice que también prevé el abandono escolar ya que incluye actividades motivadoras que pueden reducir la deserción escolar. Durante la contribución de la equidad educativa podemos implementar pues más que todo tutorías planificadas, ¿verdad? Para poder apoyar a los estudiantes con dificultades específicas. Por ejemplo, decir, bueno, jóvenes, si ustedes gustan, ¿verdad? Pueden quedarse un tiempo más o si gustan en la misma clase, ¿verdad? Podemos retomar algún tema en el cual pues la mayoría no entienda, ¿verdad? Eso es lo que ayuda a que todos vayamos al mismo ritmo y tengamos, valga la redundancia, ¿verdad? Una equidad educativa, en la cual pues es lo que busca la planificación escolar, que todos vayamos de la mano o que todos vayamos en un mismo sentir, ¿verdad? Que todos estemos apoyándonos constantemente para que pues sea una clase pues muy benéfica para todos. Parte de la importancia de la planificación es asegurar la alineación con los objetivos curriculares. Dentro de esto pues tenemos que planificar, ¿verdad? Con base o cumpliendo eh, parte del o cumpliendo la mayoría del currículum, lo cual vincula las actividades educativas que son los lineamientos establecidos a nivel nacional o institucional. Mediante la alineación de los objetivos curriculares también hacemos una evaluación efectiva directamente con los planos que incluyen los indicadores del logro, los cuales miden el avance de los estudiantes de acuerdo con los objetivos curriculares. No es solo de venir y hacer una planificación, sino que también tenemos que basarnos o más que todo enfocarnos directamente en la planificación o en el CNB, que es pues nuestra guía, la cual nos aporta mucho para poder realizar nuestra planificación, ya que en el CNB pues encontramos lo que es los indicadores de logro, las competencias y es lo que pues conlleva una muy buena planificación. Cuando hablamos de planificar actividades que fomenten las competencias establecidas directamente con el currículum nacional base, además de que fomenta la creatividad y la innovación, más que todo basándose en los diseños de actividades pues, novedosas o actividades que sean nuevas durante la planificación, la cual permite incorporar nuevos enfoques pedagógicos, los cuales pues, pueden llegar a ser innovadores, como un aprendizaje basado en proyectos o en el uso de la tecnología. Ya pues he hablado con respecto a esto de que pues cuando comenzó la pandemia, las clases se empezaron a ser virtuales, ya no se podían entregar trabajos a mano, ¿verdad? Sino que se hacía a computadora, ¿verdad? Existen nuevos programas los cuales pues detectan lo que puede llegar a ser un plagio, más que todo para que pues el estudiante comprenda y sepa que pues una buena investigación también necesita de ciertas bases para que no sea solo de copiar y pegar, ¿verdad? Sino que también para que uno como estudiante pues comprenda la necesidad de hacer o de investigar bien un trabajo. Además de que pues aunque la planificación pues pueda llegar a ser flexible, también tenemos que basarnos en una estructura en la cual pues permite hacer ciertos ajustes creativos según las dinámicas de una clase. En tiempos anteriores, pues recuerdo que se usaba la motivación, por ejemplo,
un juego con los alumnos para saber qué tanto conocen, ¿verdad? Por ejemplo, la papa caliente, el repollo, el dado preguntón, que son dinámicas o actividades en las cuales pues son creativas y son, bueno, un tanto innovadoras para poder romper el hielo primero que nada en una clase y después pues llegar a poder hacerle un diagnóstico a los estudiantes para saber cuánto es lo que ellos saben y cómo o cuánto es lo que conocen con respecto al tema del cual pues nos estamos basando. Por ejemplo, a la hora de planificar un taller, no sé, de robótica, podemos decir que es bueno o es necesario enseñar algunos principios de programación y el trabajo en equipo. Un taller de, podríamos decir, eh, cultivos bajo condiciones protegidas. Tenemos que enseñarles cómo hacer un invernadero, tenemos que enseñarles cómo o qué plantas o qué vegetales, ¿verdad? Se pueden cultivar dentro de un invernadero. Podemos hacer equipos de trabajo, podemos darles una teoría básica para pues que ellos hagan la estructura de un invernadero, qué es lo que necesitan, qué es lo que, cuáles son los materiales que se requieren para llegar a hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que fomenta una creatividad y una innovación, hacer un proyecto, realizar un proyecto, el cual pues el estudiante comprenda y sepa cómo es que funcionan pues, las actividades novedosas que el docente está tratando de fomentarlos directamente. Y pues también una de las importancias de la planificación es que tiene un impacto a largo plazo con los estudiantes, ya que pues fomenta lo que es la autonomía para que el estudiante pues sepa organizar su propio aprendizaje. Más que todo hablamos de que un buen plan educativo puede ser de mucha utilidad para un estudiante para poder por ejemplo, em, que nosotros como docentes les demos la planificación a los estudiantes para que ellos la miren, para que ellos observen y pues decirles, miren, nosotros vamos a trabajar de esta manera este semestre, este bimestre y pues aquí están todas las tareas que ustedes tienen que realizar. Nosotros como docentes somos una guía para el estudiante para que él pueda llegar a ser una persona que aprenda por sí mismo, que sea un investigador o que pueda llegar a conocer lo que se requiera, ¿verdad? Dentro de su aprendizaje. Además de que formamos integralmente al estudiante, ya que consideramos que los aspectos cognitivos, emocionales y sociales son directamente desarrollados para o son completamente desarrollados por los estudiantes porque pues ellos son los que son base, ¿verdad? Base en educación. Cuando planificamos algunas actividades extracurriculares que desarrollen habilidades como un liderazgo o una empatía, también podemos decir que tiene un impacto a largo plazo en el estudiante, ya que pues él conoce o empieza cuando hablamos de una planificación extracurricular, podemos decir alguna excursión, entonces ya el estudiante socializa, conoce nuevas personas, nuevos ámbitos, ¿verdad? Fuera de su entorno. Pues y para concluir, la planificación educativa pues no es solo una herramienta administrativa o herramienta para el docente, sino que también puede llegar a ser una estrategia pedagógica esencial para poder garantizar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, más que todo para que sea efectivo y para que pues llegue a tener un impacto que el estudiante pues sea una persona de bien, podríamos decir, dentro de la sociedad, ya que sin una planificación, pues la sociedad o la educación carecería o le haría falta lo que es una dirección y lo cual pues limitaría o le sería difícil a un estudiante poder tener, sería difícil llegar al estudiante, ¿verdad? Tener un impacto que es lo que sería tal vez una improvisación, ¿verdad? La cual pues no es muy buena no es muy bueno que se utilice una improvisación, ya que el docente pues podría llegar a incluso
desentender lo que él mismo está dando a conocer en una clase. La planificación educativa pues es una inversión en el futuro de los estudiantes y de las comunidades en las cuales pues se asegura lo que es la calidad de educación, más que todo para todos los estudiantes, para toda la comunidad, para que se logre llegar a sostener de una manera pues muy distinta. Eso sería únicamente todo por mi parte el día de hoy con respecto a la planificación educativa. Espero que hayan podido comprender un poco con respecto a lo que yo les di a entender el día de hoy y muchas gracias.